Ay, Juan Manuel, ¿qué? Voy a cerrar acá en todo caso. Ya. No llega, no llega, no llega. Ya. ¿No llega? Tenemos 8. Ahí está ingresando Basti Reyes. 9 debieran haber, porque veo 11 en el... Nosotros somos 2. Tenemos 8 conectados. ¿Y ahora? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, entonces... Partimos. Hola, buenos días a todas y a todos. Como ven, vine ad hoc para la primera actividad. Me puse uno que no conocen, porque este me lo regalaron este año. O sea, hace poco, a la entrada del invierno. Gusto de saludarles. Gusto de saludarte, Darío. Igualmente, Bienvenido a esta profesora. segunda semana. Las semanas pasan rápido. Entiendo que hay a lo menos 11 estudiantes presentes y hoy día partíamos con una actividad de introducción. Correcto. Yo voy a compartirles pantalla. Bueno, estamos ubicados en la semana 2. Como actividad pendiente habíamos dejado este video que se llama De cabeza a la comunicación intercultural. Y esta es una actividad más que nada formativa que planificó la docente. Y la idea, chicos, es que ustedes en el campus virtual accedan a la pestaña que dice actividad debajo del video de los gorros. Ustedes dan clic ahí y van a acceder a un formulario de Google para que puedan responder a estas 5 preguntas que estaban planteadas al final del video, para que lo puedan hacer ahora, y una vez que completen las 6 preguntas, perdón, envíen su respuesta y las podamos, digamos, analizar en conjunto. Partimos. No sé si alguien dijo buenos días, porque no escuché a nadie que dijera No había buenos activado su días. micrófono. Ni siquiera un mensaje. Buenos días, profesora. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Gabriela? Sí, Gabriela está saludando. Samuel también. Sí. Samuel, buenos días, chiquillos. Eso. Gracias. Para ustedes también. Buenos días para todos. Evidentemente que son respuestas intuitivas. Este es un ejercicio absolutamente intuitivo, así que no se compliquen con las respuestas. Vamos a dejar el video reproduciendo. Vamos a bajar el volumen, sí. Ahí.
Bueno, ahí estaba el video y la idea sería que vayamos viendo las respuestas. Yo voy a revisar Ya, acá al tiro tendremos respuestas. Veamos si hay alguna por el momento. No, es este, es este. Tenemos 3 respuestas hasta el momento. No sé si se pueden ver. Voy a revisar. Sí, ahí las estamos viendo. Tenemos 4 en varias, profe, para que las vayamos analizando. Por ejemplo, Ya, en la 1 nos preguntan qué comunican estos gorros y sombreros. Tenemos 4 respuestas. La primera ya, dice, veamos. según mi punto de vista, los gorros y sombreros implican tener personalidad. Entonces podríamos decir que comunican que la persona que los trae es segura de sí misma, de su estilo y de lo que quiere lograr. Algo que mencionar, chicos, es que todas las respuestas son, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero sin nombre ni nada, ¿ya? Son Son anónimas, las que están subiendo anónimas, ahí. perdón, exacto, anónimas. Ah, sí. Otra respuesta a la misma pregunta dice, la diversidad que puede existir entre algo que es similar o tiene un mismo uso, en este caso, hablando de los gorros y sombreros, todos caben en una misma categoría, pero son totalmente diferentes. Tienen diferentes colores, formas, diferentes diseños, tamaños, diferentes texturas, por las telas con las que están hechos, etcétera. Otra respuesta a la pregunta es que estos comunican estilos personales, tienen que ver con el clima y la moda, estados de ánimo, estados de clima. En relación a cómo se pueden clasificar, varios respondieron que estos se pueden clasificar en boinas, gorros de lana, sombreros sin ala o pequeños, sombreros con ala o gorros de piel. Algunos los pueden clasificar como tamaños, color, algunos son más oscuros, otros tienen distintos tonos, se pueden utilizar dependiendo de la ocasión, eso es un buen método de clasificación. Hay algunos que dicen que son más formales, etcétera. Eh, por estilo, por estaciones de año, por tamaño, color, material, según formato, forma, material, etcétera. Hay bastante clasificación acá. Ujú. ¿Por qué podemos caracterizar, por ejemplo, sus usos y funciones? Se pueden caracterizar en usos formales, semiformales, elegantes o clásicos. Sí, pero esa respuesta corresponde a la anterior. Aquí la pregunta es ¿por qué nosotros podemos poner, por qué podemos decir que son clásicos? ¿Por qué podemos decir que son formales? ¿Por qué podemos decir? ¿Por qué? A ver si hay alguien que entendió la pregunta. A ver, acá dice, porque a pesar de que los sombreros sirvan para lo mismo, cada uno es diferente. Algunos son mucho más abrigadores que otros para climas fríos, otros son para tapar el sol, otros para salir de noche, algunos representan lugares en específico. Y otra respuesta a esa pregunta quizás podría ser porque las características del sombrero gorro indican un uso particular o sugerido por el fabricante. Por ejemplo, si un gorro tiene víscera, lo más probable es que sea para protección del sol. Entonces las especificaciones pueden ser asociadas a una función eh, y uso particular. En relación a las siguientes preguntas, la que nos dice, ¿qué nos dicen de quienes los usan? Varias respuestas nos dicen que tienen personalidad, un estilo propio o una identidad propia. En general nos pueden decir muchas cosas respecto a los gustos de la persona y también nos pueden decir cosas del lugar donde pertenece, de dónde Ujú. viene, eso es súper importante. También nos pueden informar sobre gustos personales o sobre el clima, eh, nos pueden indicar su condición social. Se puede asociar un sombrero a un cliché, a un derby, a una fedora, etcétera. Cloché, perdón. Se puede asociar a alguien con dinero. Se puede decir si la persona vive en una zona fría o debido a que estaría utilizando un gorro de lana o con orejas. Y también se puede decir que pertenece a una institución, por ejemplo, si utilizan una boina. Y en relación a cuáles son los gorros chilotes, aquí indican que el 2 y el 18 al menos 4 de ellos. Hay otra persona que marcó el 1, el 8, el 9, el 16, el 17 y el 20. Otra persona marcó los lanudos y gruesos. Y los de la diapositiva 2, 3, 10 y 18. Yo estuve viendo, marqué 3 igual. Hay uno que se me puede haber perdido. Yo marqué el 16, por ejemplo, el 17 y el 18, que eran los 3 gorros de lanas consecutivos que aparecían en el video.
Y la última respuesta, ¿por qué los identificamos con esta isla? Bueno, aquí alguien responde que se identifica la lana, que es conocida básicamente porque es mucho más gruesa y es tejida a mano, sin telar o con máquinas industriales. También se le atribuye por los medios sociales de que Chiloé se usa este tipo de gorro o vestimenta de lana, aunque no sea así. Otra respuesta es que se identifican con esta isla por concepciones que tenemos de la isla, relacionándonos automáticamente con la lana, el pompón y el estilo del gorro chilote. Eh, Algunos respondieron que los asociamos o los identificamos por el frío, por el clima, y porque básicamente se utilizan bajo estas adversidades. Otra persona respondió porque en la isla regularmente hace bastante frío durante el año, eso es verdad. Y por último, se identifican por la forma, por su material de construcción, porque la mayoría pareciera ser de lana, porque se asocian a las ovejas, que es un animal frecuentemente trabajado en la zona, y también se puede identificar por el tipo de tejido con el que se confecciona. Súper. Tenemos 5 respuestas en general de la actividad y ¿Ya? no sé qué opina usted, profe, en relación a las respuestas para que podamos retroalimentar. Bueno, primero me da la impresión de que la pregunta, una de las preguntas relevantes que tenía que ver con lo que pudieron contestar al final. Primero me acabo de dar cuenta que la pregunta está mal formulada, la última, porque hablo de la isla de Chiloé y es el archipiélago. ¿Ah? Así que ahí vamos a corregir después para que no quede feo, mal puesto eso arriba. Ujú. No sé si tenemos no el video, sino que ¿El PPT? PPT, sí. Ok, al tiro lo abro. Efectivamente, por supuesto que todo lo que dijeron está correcto, en el sentido de que tiene que ver, pero lo importante es eh, que nosotros culturalmente, ¿cierto? Vamos adquiriendo ciertos elementos que nos permiten interpretar cosas, ¿cierto? Nosotros, de partida, cuando nosotros formulamos el título, nosotros como profesores de castellano, o sea, cuando uno dice de cabeza a la comunicación intercultural, nosotros podemos relacionarlo a eso como una cuestión cognitiva, ¿cierto? No como algo visual, que era el ejercicio que yo le estoy proponiendo acá, ¿cierto? Porque todo va a estar en este caso, sobre mi cabeza, porque no tenía otro recurso en pandemia y encerrada en la casa. Bueno, estos gorros y sombreros, efectivamente nosotros los podemos interpretar porque estamos insertos en una cultura, porque tenemos algún manejo de ello, pero también tenemos y hemos adquirido prejuicios y estereotipos con respecto a nuestra convivencia y a lo que somos y a lo que decodificamos de lo que el medio nos está mostrando. Fíjate que de acuerdo a la última, y a lo mejor podemos partir por la última, eh, nosotros tenemos el estereotipo del gorro chilote con el pompón y con y efectivamente con la lana gruesa, pero eso es pensar en una cultura, deja esa, porque ese es uno de los gorros chilotes, estaba en el número 9 parece, Sí, ¿o no? le digo al tiro. En el video. Ujú, lo reviso al tiro. Fíjate que este es un gorro chilote, lo compré específicamente en Ancud, y me llamó la atención justamente esa innovación de ponerle los vellones, ¿cierto? Que uno lo relaciona más con un tejido moderno. ¿Y por qué no chilote? Entonces, uno se da cuenta que opera con estereotipos cuando se aproxima a una determinada cultura. Cuando tenemos un compañero que viene de Chiloé, ¿cierto? Parece que el gorro chilote tiene que ser ese toco con el pompón y es más, si volvemos a la número 2, no sé si en este está en la número 2, Ese, en la número 2, el 3, perdón, el 3 está aquí. En el video está en el número 2, pero este ese. es un gorro chilote. Este lo compré en la feria de Castro. Es un gorro precioso con forma de sombrero,
está tejido con lana natural, mixta, y me llamó la atención justamente por el diseño, porque tiene ala, tiene asemeja sombrero, pero si tú ves la textura y todo eso, pero si tú no te lo imaginas, porque yo tendenciosamente le puse Chilote, o de la isla de Chiloé, pero entonces nosotros operamos así culturalmente, o sea, nos fijamos, tenemos dice Nobleza Asunción Lande, que tenemos un tamiz, un pedazo, y por ahí pasamos todas las cosas. Entonces este se nos pasó porque no tiene las características del estereotipo que nosotros conocemos. Hay un tercero, que parece que aquí lo tenemos como en el número 17, que es más clásico dentro de pero también está convertido en un S. Ahí están los colores, este es de Dalcahue. Este es uno de los últimos que uno compra en el verano cuando va a Chiloé, no va en el invierno, pero igual venden las cosas de verano. Te fijas, nosotros podríamos pensar que ahí tendría que haber otro tipo de textura, pero sin embargo el folclore, y no solamente el folclore, la actividad económica de la zona, ¿cierto?, hace que nosotros podamos adquirir estos elementos en pleno verano. Entonces, la interpretación, por lo tanto, tiene que ver con el repertorio cultural que uno tiene, con el contexto en que uno lo observa. Por ejemplo, si yo voy aquí a la universidad con este sombrero en enero, o sea, evidentemente voy a estar desubicada, ¿cierto? Ustedes van a interpretar por una cuestión, y ahí vamos a estar viendo que estamos clasificando, como algunos de ustedes hicieron, entre cosas que se pueden usar en verano y cosas que se pueden usar en invierno. Hasta hace unos años atrás era imposible pensar que nosotros podíamos usar botas en el verano. O sea, las botas eran, o sea, cuando yo era niña, las botas para los niños eran botas de goma, tampoco era impensable que iban a haber botines o botas de cuero para niñitos, eso era para los adultos. Así que entonces nosotros lo que tenemos que entender aquí es que la cultura es dinámica, pero que en ese dinamismo nosotros vamos cristalizando algunas cosas. Aquí, por ejemplo, dentro de las situaciones, no sé si a ver, busquemos dónde están esos pegaditos, abajo están, que nadie habló de salud y enfermedad, ¿ah? Y uno usa sombreros Por también. ejemplo. Ay, eso. En realidad ya hay dos, yo para darle un caché, porque esos son como medios aburridos los colores, me puse uno sobre otro. Pero este gorrito, de hecho tengo tres, me los regalaron cuando estaba en mi tratamiento oncológico, nunca los usé. ¿Sabes por qué nunca los usé? Porque justamente estaban relacionados con la enfermedad. O sea, a mí, hay un proceso de negación, ¿cierto? Y no solamente de negación, sino que yo no me sentía enferma, por lo tanto, nunca usé eso, los tengo nuevitos, y el tercero no me acuerdo ni de qué color es gris, es gris marengo, o sea, más oscuro que ese. Se fijan, estos gorritos nosotros los relacionamos con la enfermedad, y estos gorritos antiguamente lo usaba, digamos, este modelo, ¿no? Probablemente con otras texturas, con algo más, eran también signos de alta alcurnia, digamos, y así van evolucionando. Eh, eh, entonces van captando qué es cómo nosotros vamos negociando significados en la sociedad y cómo le damos el uso que le damos. Por ejemplo, este sombrero o este gorro más bien es muy difícil, hay que tener mucha personalidad para usarlo aquí, porque uno lo relaciona con un gorro así, coxá, con algo así se llama, ¿cierto? Con Rusia, con países realmente fríos, que tienen 8 meses de invierno, con Alaska. O sea, es como exagerado para nuestro clima. Y nosotros ahí, como bien decían ustedes, nosotros lo podíamos señalar que era natural, a lo mejor hasta como decía uno, lo que está más elaborado y lo que está menos elaborado
¿cierto? También uno lo relaciona con aquello que es artesanal. ¿Ah? Fíjate que este sombrero, que es maravilloso, este gorrito, es totalmente artesanal y bordado. Qué lástima que no se lo haya puesto por... Este gorrito también representa una zona... nunca lo vamos a relacionar ni con una confección indígena, y probablemente lo sea, porque estos son, ¿cómo se llama esta zona? Este es de Estambul. Mm. ¿Ah? Es de Estambul, este gorro es maravilloso, no me quedaba ni bueno, pero me encantó a mí, o sea, te habla de esa zona, o sea, alguien que conoce te puede hablar de, qué sé yo, de la zona, inmediatamente te lo identifica, quién sabe. Este sombrero, ¿cierto? Que parece un sombrero de azafata, es en realidad un sombrero retro que representa la década del 60. ¿Ah? Es muy lindo también, un poquito tieso, y ese lo trajeron de Madrid, pero de una tienda retro, donde habían de esas faldas bodega amplia, todo así, onda sesentera. Pero si ustedes lo ven y si tienen cultura histórica de azafata, porque ahora tampoco es muy difícil, excepto algunas europeas, algunas líneas aéreas todavía lo usan. Pero es típico que tú lo vas a relacionar con la azafata. Este lo van a relacionar inmediatamente, este es un sombrero de hombre, ¿cierto? De ala no tan ancha, pero que es un sombrero de vestir, y este se llama australiano, el típico sombrero gorro australiano. Y así uno puede ir atribuirle aquí dentro de las funciones, ¿cierto? Esto claramente puede servirte para jugar tenis, para el verano, evidentemente, porque tiene orificio, porque es escocés, es más sport, y todas esas clasificaciones que nosotros les vamos dando y que la cultura nos va diciendo. Hay algunos de marca, el primer gorro ese, por ejemplo, no me acuerdo qué marca es, pero también es tremendamente de invierno, el número 2, es con chiporro por dentro, es tejido por fuera, pero simula algo artesanal, pero nosotros sabemos que es de fábrica, digamos, fabricado en serie. Por lo tanto, tiene un valor distinto también dentro de la... Yo creo que el gorro número 9 ustedes pensaron que era también chilote, en este que no está en el número 9 en la diapositiva. No es de lana, pero son las artesanías New Age, que le llamo yo, de nueva era, ¿cierto? Donde tratamos de imitar lo original, aquello que es más de manufactura manual, digamos, algo. No ese es absolutamente industrial también. Puede que sea tejido a mano, pero no tiene esas características como el siguiente, que es tejido a palillo por una mujer que nosotros sabemos que es de Chiloé, y aunque tenga esa variante que yo la encontré muy linda. Después es el 11, que también les puede parecer un poco extraño, también es europeo. Este es un sombrero verde botella muy bonito que tiene una flor al lado, alemán. También tiene su cosa así casi hitleriana, o espantosa ya. Este me encanta también, este es de una manufactura nacional, es de lana, es de pura lana, pero también es industrial. Ahora, hay una cosa que interpretaron, mira la boina que está después más abajo. La moradita, ¿esa o la La, café? no, la boina. Ese es un choque visceral. Esta. Boinas, estas boinas, algunos dijeron que las boinas representaban una institución. Sí, es cierto que hay instituciones, pero fíjate que depende cómo uno se coloque las boinas. Esta boina está, por ejemplo, tipo francesa. Así como cuando uno se la inclina, pero cuando te las pones hacia adelante, es la boina vasca,
Y tienen así, en general, en España hay unas 4 o 5 formas distintas y indican la región donde tú vienes. Así como aquí en Chile, ¿cierto? En el extremo sur, usan también las boinas medias, no sé si ustedes han visto en, no sé, pues en Tierra del Fuego, en esas zonas muy frías, usan unas boinas bastante anchas y tú sabes inmediatamente que corresponden a esa zona. Si los ves en el centro, los vas a reconocer. Esta es una chupalla de guaso, también es auténtica, ¿ah? Es del material, o sea, si uno lo tiene y uno sabe porque es redonda, porque, etcétera. O sea, volvemos otra vez a que has adquirido cierto conocimiento en la convivencia, en el estar, en el observar, tú vas, o sea, no se te ocurriría, es muy difícil que uno, o sea, los guasos naturalmente pueden usarla, pero si yo es muy difícil que me atreviera a andar, digamos, en la calle, a no ser de que sea en la playa, para protegerme del sol. Quería llegar a una que se nos fue, que seguramente igual la confundieron con chilota. Ese es otro tipo de entre boina y visera. Este es un gorro en realidad. ¿Eh? Yo me lo puse como boina, pero es un gorro redondo, está tejido a mano y me lo regaló la persona que lo tejió. O sea, absolutamente, pero el 18, que también deben haber pensado que era de la isla, no es, pero efectivamente es una creación inspirada en los chilotes. Sí, es con lana natural y todo, pero ese está comprado en Puerto Vara y lo tejieron una descendiente de alemán. Certifica. Cuando tú manejas la cultura, cuando tú observas, puedes entrar incluso a hacer cosas como si pertenecieras a esa cultura. ¿Ah? Tú puedes, así como nosotros nos identificamos, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando no sé si ustedes ya, sí, no contestaban ustedes o contestaban los papás en el primer censo en que se preguntó el origen étnico, ahora se pregunta directamente, ¿cierto? Se preguntaba, ¿tú te identificas con una etnia original? Y uno se podía identificar. ¿Por qué? Porque te gusta, porque has convivido con ella, porque conoces cuáles son sus tradiciones, porque te gusta compartirla, porque te sientes familiarizado con esa cultura. Bueno, me imagino que siguieron escribiendo algunos más. Eh, no sé si captan lo esencial aquí. Es que todos, cual más, cual menos, pudimos dar alguna interpretación. Podemos decir para qué sirven, podemos intuir que algunos son más formales, que algunos sirven para el verano, que otros sirven para el invierno, que tenemos experiencias culturales. Y eso significa, y esta es la novedad, que en el fondo la interculturalidad no es algo ajeno a nosotros. Todos nosotros, de acuerdo a esta experiencia tan pueril, tan banal, como ustedes quieran llamarlo, somos interculturales. De otra manera no hubiésemos podido responder nada. ¿Lo ven así? ¿Lo habían pensado así? ¿Quién quiere agregar algo con respecto al ejercicio? Uno o una. Uno nomás. A ver. Hola, profe. Hola, ¿quién está por ahí? ¿Daniela? Sí, Ya, cuénteme, a ver, ¿qué puede agregar usted con respecto al ejercicio? profe, yo no lo puedo enviar. O sea, yo hice la tarea, pero la hice en un cuadernito porque no, ¿Ya? no sabía Bueno, que se no enviaba. importa, perfecto. Pero cuando estaba haciendo la tarea, igual pensaba que claro que uno como que se maneja bajo estereotipos porque, eh, por ejemplo, cuando yo respondía, no me acuerdo qué pregunta era, pero la tengo anotada. A ver, ¿Ya? la pregunta creo que la de los gorritos chilotes. Ujú. Yo puse como que la que más me parecía que Sí, era chilote era el gorro 2, pero también me fui como por el tema de la lana y puse que también podía ser el 8, el 9, el 16, el 17 y el 18, porque todos eran como de lana.
Y, y nada, como que siento que todo en realidad está relacionado como con experiencias y con imágenes mentales que uno tiene, ya sea de lugares o de materiales o de colores, texturas, lo que sea, porque igual uno como que se deja llevar por esa idea. De eso. O sea, es una construcción cultural. Los significados son construcciones culturales, ¿cierto? ¿Alguien más? No, pensé que podía haber algo en el chat, pero tampoco. Están un poco tímidos. Sí. ¿A quién le gustan los gorros y los sombreros? ¿Quién usa de ustedes? ¿Cuándo los usa? Michelle no usa, porque te echa a perder el pelo. ¿Ah? No, hay una razón. Ahí Araceli responde ¿No que es? Son más utiliza. significativos. Son más significativos. Hay cosas que tienen un significado emocional. Obviamente que sí. Pues yo los que me regalan, los que me tejen, los uso con más cariño, los uso. Algunos no los alcanzo a usar, obviamente, porque. Pero. Hola, profe. Hola, ¿quién está por ahí? La Catalina. Sí. Hola, Bueno, profe, ¿cómo está? muy bien. Bueno, ¿cuál fue su experiencia con los gorros, con los sombreros? No me hizo acordar de varias experiencias o cosas que he visto. ¿Ya? Es ¿Cómo que cuál? a mi polola le gusta ponerse como un manto en la cabeza Ujú. y, y siempre se envuelve todo el pelo. Entonces, ¿Ya? cuando vamos en la calle, varias veces le han preguntado si se está haciendo quimioterapia, Ujú. porque no se le ve el pelo. Claro. Y además como se rapa un pedacito de la patilla, entonces se ve como si no tuviera pelo. Claro, es que eso yo te voy a decir que lo puede decir alguien que no ha pasado por eso, porque la pelada de la quimio es una pelada completa, o sea, Lisa, sí, sí. no, en el sentido de que yo puedo decir que uno se queda sin ceja y sin pestaña, entonces Mm, cuando tú sabes inmediatamente si una persona se peló por una cuestión, por opción, ¿cierto? Porque en el verano hay muchos que ahora se rapan completamente, pero no se sacan ni las cejas ni las pestañas, entonces tú sabes inmediatamente que es solamente una cuestión estética. Cuando es por salud, o sea, yo te digo, y no solamente, o sea, sin entrar en detalle, pero yo quedé feliz porque hay, una como feliz en el sentido de que te olvidas prácticamente de la resurrección para siempre, porque cualquier vello, bueno, ahora ya tengo de nuevo en la cara, qué sé yo, pero se te elimina absolutamente todo, pierna, brazo, o sea, entonces es un alivio también, es un alivio ducharse, yo les decía que rico entrar a la ducha y no tenés que lavarse el pelo. Bueno, siempre buscando lo positivo, yo en realidad nunca fue traumático para mí, ¿ah? O sea, yo sé que hay gente que lo padece mucho, 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 pero para mí no. Dije, de hecho, me rapé antes de que se me cayera todo el pelo, las dos veces que he tenido el tratamiento, porque yo decía, ¿por qué voy a tener esto muerto? Porque efectivamente el químico te mata el pelo. Entonces, ¿para qué voy a andar con algo muerto si yo mejor que renazca? Y de mm, hecho me renació y me renació harto. ujú. Sí. Pero sí, efectivamente están esos estereotipos, pues, o sea, te fijas tú en eso que tú vas diciendo, hoy no le pasará algo, no le pasará esto, ¿por qué andar así? Porque está para tanto, o si andas con un mantón de una determinada, eres palestino, eres Sí, se le decían a veces, con Con cierto, la pañoleta esa negra con rayas blancas. O sea, blanca con claro, rayas negras. exacto, parece a que es veces, a veces en la micro no se dice.
O, Y tienen la... Tú lo relacionas con un palestino, o sea, si tú te ponías sí. así, así y así, o sea, eres un, Abu Kabar. ¿ves? Es absolutamente cultural. Y son bellos, o sea, Le son digo bellos. que cuando íbamos en la micro, cuando nos subíamos a la micro, le cedían el puesto, o a veces cuando íbamos a una tienda como que eran más amables, nos ofrecían una silla. Claro. Bueno, así funcionamos, pues, con esa experiencia, por eso te digo, en la medida que les digo a todos, o sea, en la medida que uno amplíe su mente y esté abierta a recibir más estímulos y distintos estímulos, tienes mayor acceso al conocimiento, porque no te limitas a aquello que fue tu entorno y aquello que tú conoces solamente, sino que te abres a conocer. Nosotros tenemos estas opciones, que digan, nosotros queremos y usamos determinadas cosas, pero otras culturas lo hacen de manera distinta, entonces en la medida que nosotros nos abrimos la mente, entramos a tener mayores posibilidades y somos más cuidadosos en nuestras intervenciones, con nuestras formas de saludar, nuestras formas de entender el respeto, ¿cierto? Nosotros entendemos el respeto con ciertas posiciones, con ciertas distancias, con ciertas formas de saludar, con cierto, todo eso es parte de una experiencia cultural. Nosotros podemos... Otra cosa que también me había dado cuenta, pero no era con los gorros, sino que con la ropa. Que por ejemplo, cuando la otra vez, hace un par de años, fui a Argentina, fui en el verano y me di cuenta que los hombres ocupaban chorcitos muy, muy, muy cortitos y las poleras bien descotadas. Ceñida. Entonces igual me parecía un poco extraño porque aquí en Chile nunca se ve eso. Es como los shorts hasta un poquito hasta la rodilla, pero no, nunca hasta arriba, tan cortito. Entonces igual es curioso ver cómo se escapa el estereotipo de cómo tiene que ver su nombre y disfrutar también el calor, cómo vestirse. Claro, o uno lo asocia con la virilidad, con el hombre Ajá, que sí. tiene que ser más recatado, que tiene que ser más Ajá. formal. O que acá sean También más conservadores. tiene que ver con los climas. ¿Ah? Evidentemente nosotros tenemos el Pacífico, los argentinos tienen el Atlántico. O sea, también tiene que ver, nosotros tenemos el mar más frío del mundo, digamos, o sea, no el más frío del mundo, porque está, pero sí con temperatura muy fría. Entonces tiene que ver mucho con la moda también. Pero con esto de que estamos tan ahora la cosa política, económica, ¿cierto? De alguna manera nos ha ido eliminando fronteras. ¿Ah? O sea, nosotros, o sea, yo no hubiese soñado, no sé, pues, con andar con, por ejemplo, no sé, puesta una bufanda Gap, ponte tú que me salió en un fardo de lana americana, yo no me la compro, pues, o sea, yo no me la compro porque no voy a pagar 20 lucas por esta cuestión que me salió como a 300 pesos, digamos, descontándola, pero yo puedo acceder a esto ahora, ¿me entiendes? Yo puedo acceder a sedas naturales, cualquiera de nosotros, cosa que antes era impensable para nosotros. Yo puedo acceder a una casaca de cuero que en mi vida podría no haber accedido. Entonces, así se van como también por una cuestión económica y política, ¿cierto? Se va construyendo la globalización. Entonces ya los límites entre lo que es propio y lo que es ajeno pasa, de acuerdo a Bonfil Bacalla, que algunos lo puede leer, está dentro de la literatura que vamos a revisar, que podemos revisar, por la apropiación, por la decisión. Quien toma la decisión es el que es el dueño de una opción cultural. ¿Ah? Entonces, si yo tomo la decisión de vestirme como oriental el resto de mi vida, yo me convierto en una persona que da cuenta de esa cultura, aunque no pertenezca originalmente, porque yo tomé la decisión. Me la imponen, corresponde a un proceso de enajenación, porque no es voluntario.
Sí. Ahora que dijo el concepto de apropiación, me acordé de una conversación que la otra vez tuve con una compañera y estábamos hablando sobre los bindis. Son esas cositas que se ponen entre medio de la ceja, como Ujú. una pegatina, que lo utilizan las personas de la India, las mujeres de Sí. la India, creo. Entonces estábamos, ella me contaba que no le parecía porque también eso es una elección religiosa. Entonces, que acá después se apropie esa cultura y se utilice para un fin estético más que religioso. Claro, se desnaturalizan y en todas las culturas ocurre lo mismo. Se desacralizan. Imagínate la moda de los kimonos. O sea, todas las mujeres usaban kimonos de seda, preciosos, maravillosos, pero el kimono corresponde en la cultura a la geisha. O sea, ¿y quién está formada como geisha? Nadie. Pues entonces se hace, se banaliza, al generalizar se convierte en algo que deja de decir, o sea, el significante del significado se desasocia, se produce ahí una disasociación y se le da solamente un sentido pragmático, un sentido funcional. Se ve bonito, me abriga, etc. ¿Mm? Bueno, podemos seguir después porque no, yo creo que nos vamos comiendo el tiempo y necesitamos avanzar en otras cosas que teníamos para hoy. Si hay alguna duda, la ponen por el chat. Aquí vamos a pasar, Osvaldo. Darío, perdón. Osvaldo. Darío. Darío Osvaldo, por eso te dije Osvaldo. Profe, que estaba hablando con el micrófono apagado. Pido disculpas. Vamos a pasar a... No sé si quiere pasar al PPT de esta semana o vemos el tema del fichaje para el viernes. Hagamos lo del fichaje para no quedarnos sin tiempo y de ahí vemos el PPT Okay. porque lo vamos a continuar mañana. Ya, en relación al fichaje, chicos, les tengo que contar dos cosas. Primero, que yo anoche les estuve enviando a sus correos Uformail un acceso a estas carpetas, que si se fijan son personales, cada uno tiene una carpeta en el ramo de comunicación e interculturalidad en la unidad de Drive. Y la gracia de darles el acceso es que ustedes van a poder ingresar a sus carpetas y acá en cada carpeta hay un documento que dice fichaje formato final. Con la profesora habíamos estado buscando una forma de poder tener en una sola parte todo el material que ustedes van a trabajar para el viernes y poder evaluarlo, por así decirlo, sin problema. Entonces, si se fijan en este formato, es como el formato definitivo. Por ejemplo, si ustedes ya avanzaron en sus fichajes y los tienen en otro documento Word, la invitación sería que los pasaran en limpio acá. Acá está el formato con dos hojas de formato, por así decirlo, que ustedes pueden copiar esta tabla si necesitan ocupar 4, 5, 6, las que ustedes estimen conveniente. Y luego del formato de fichaje se encuentra la pauta de evaluación para este fichaje con todos los indicadores. Es decir, acá nosotros, una vez que recibamos el fichaje, lo vamos a evaluar con la profesora en la parte teórica. Aquí van a poder ustedes ver cuál va a ser su evaluación. Está la tabla de la escala de notas, perdón, donde también van a poder saber cuál es su nota de manera automática y va a haber un espacio de comentarios para hacer alguna retroalimentación con la docente. Entonces aquí la invitación sería que cuando quieran entregar su tarea, que la puedan subir a su carpeta, ¿ya? Pueden ocupar este documento o el que tenían anteriormente. Y si se fijan cada uno acá, por ejemplo, la carpeta de Michelle también tiene su fichaje. eh, no sé, acá Rachel también. Y algo que destacar es que solamente tienen acceso a estas carpetas la profesora, yo y el estudiante. Por lo tanto, no, por ejemplo, si Matías quisiera ver la evaluación de Michelle, no va a poder, porque tienen solamente acceso cada uno, ¿ya? Para que vean esta parte del Drive. Si alguien quisiera el formato en Word, también se encuentra disponible y está disponible acá en el campus virtual, donde dice formato de final de fichaje, debajo de la asignación de asignaturas. Ustedes lo descargan, yo se los dejé en Word para que puedan editarlo. Vamos a esperar que cargue para que lo vean, es el mismo.
Y ahí está el mismo fichaje con las mismas hojas, su pauta de evaluación, su escala de notas y sus comentarios, ¿ya? Y vamos a pasar ahora al... No sé si tienen dudas en relación al uso de Drive para poder responder a la actividad. Si también lo quieren, lo podemos dejar en campus virtual, abrir ahí una tarea para el viernes. El problema de campus virtual, desde mi perspectiva, chiquillos, es que quizás a veces uno quiere subir un archivo de 10 hojas y a veces por tamaño no deja o genera complicaciones cuando uno quiere entregar sobre la hora casi justo. Entonces, por eso dimos esa opción. Pero si alguien quiere subirlo a campus virtual, también se puede habilitar un acceso, ¿ya? Y podríamos partir con la clase ya, el PPT de esta clase. No sé si tienen alguna duda o consulta en relación a lo que les comenté recién. Yo quiero preguntar una cosa muy pequeña. Sí, ok, ningún problema. Entonces, el fichaje en el momento en que tengamos que ya hacer entrega, Ujú, lo podemos adjuntar en esa carpeta de Drive o en correcto. Campus. O en campus, sí. Van a estar las dos opciones, ¿ya? Es por un tema de, quizás también por el tema de internet, puede ser que no tengan la posibilidad de subirlo a Drive o a campus virtual, entonces pueden subirla en uno de los dos, ¿ya? Ya, ya. Entonces yo Pero hay que perfectamente usar, podría rellenar ese... Sí, podrías trabajar de hecho de manera online directamente en el de acá. Por ejemplo, si ya estuvieras trabajando en... Dame un segundo, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, si estuvieras trabajando en tu computador con tu Word de escritorio y ya avanzaste mucho y quieres entregarlo, copias lo del Word acá nomás, lo vas llenando y dejas este. La gracia de ocupar Drive, chiquillos, es que el guardado es automático, no se pierden los trabajos, no se pierde el avance. Entonces aquí les va a quedar más ordenado y lo van a poder descargar siempre. Miren, ustedes lo pueden descargar acá en distintos formatos. Esa es la otra gracia, en Word, en PDF, entonces lo pueden, digamos, trabajar aquí mismo. Ya, eso era, gracias. Ok, Ya, yo estaba contestando algunas dudas de lectura porque evidentemente los que les tocó libros tenían que tener claro qué fichar. O sea, era distinto. Algunos van a leer más y fichar menos, digamos. O sea, no es que vayan a fichar menos, pero para que no alcanzaran en el tiempo también. Esas las he ido contestando personalmente. Lo que vamos a revisar ahora, y vamos a insistir un poquito para cerrar esta parte, ¿cierto? Tiene que ver en cómo nos comportamos culturalmente y cómo nuestras decisiones, la mayoría de las veces, o sea, lo que observamos no lo observamos con la dedicación o con el conocimiento determinado. Esta es una de las imágenes que yo usé para la introducción, ¿cierto? Que ella me llamó la atención. Yo la trabajo hace muchos años. El otro día vi en Temuco en 100 palabras que el profesor Williamson escribió algo en relación justamente a esta imagen también. ¿Ah? Porque aquí nosotros vamos a trabajar con el concepto de interculturalidad. Aquí vemos, o sea, apreciamos inmediatamente que nadie se está mirando con nadie, o sea, no hay ningún vínculo. Están tratando ahí también en base a estereotipos, ¿cierto? De decir quién es el colono, quién es el mapuche, quién es el oficial y más encima quién es la machi, con una posición errada, con la ceremonia, digamos, el clímax de la ceremonia, sobre todo tiene que ver con la mirada al este, ni siquiera está mirando hacia el este, etcétera. Hay muchas cosas ahí, pero sobre todo para una primera impresión, cierto que ahí no podemos hablar de que hay contacto cultural, que es un poco cómo vivimos nosotros la interculturalidad. O sea, nosotros creemos que vivimos relacionándonos los unos con los otros o los grupos distintos, ¿no? Pero estamos generalmente cada uno en lo suyo. Aquí hay esto originalmente, chiquillos, yo lo había leído todo y lo había explicado, pero quedaba muy pesado antes de contarme con Darío, entonces lo eliminé. ¿Ah?
Me encantaría que uno de ustedes lo leyeran, es un fragmento muy pequeñito de Recado Confidencial a los chilenos de Licura Chihuahua, para no hacerlo todo yo. ¿Quién lo lee? Involuntario. Pensemos que estamos en una sala común. Ya pues, mire que este tiene que ser nuestro premio nacional este año. ¿Gastan muchos datos y leen? No creo. ¿O sí? A ver, léelo, Darío, por favor. Ya, yo lo leo. Me digo, ¿cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce en usted de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y de su gente que en la búsqueda, antes de que todo, de otras visiones del mundo que siempre enriquecen la propia, se ha enriquecido con el entendimiento de nuestra cultura y de nuestra situación? Recado confidencial a los chilenos de Chihuahilaf en 1999. El Licura Chihuahua, que la Universidad de la Frontera por tercera vez lo está proponiendo para el Premio Nacional de Literatura, que se resuelve ligerito. Antes de septiembre se tiene que resolver. Licura, bueno, más que, junto con ser un poeta, también es un como buen poeta, muy sensible a lo que ocurre culturalmente, ¿no? Y una de las cosas que la teoría de la comunicación hace, ¿cierto?, es tratar de que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos, reconozcamos al otro. Y Licura usa una expresión distinta que es muy dentro de la ternura de él como sujeto histórico y social. Él dice que tiene una mapuchecidad y una chilenidad que conviven en su interior. ¿Mm? Y es lo que vamos a ver. No sé si está en el otro poema. En este, reclutando los flechazos del miedo. Exacto. Esta, a diferencia del Monumento a la Araucanía, es un poema, para mi gusto, más dialógico, que no solamente habla de una interculturalidad interétnica, digamos, de etnias distintas, sino también habla de una relación y de un vínculo que es lo que a veces nosotros, en el que sí nos podemos reconocer. ¿Mm? Dice, reculando los flechazos del miedo, nos fuimos a Quilaco Escuela, orillando la montaña, mantas y botas, silabarios, humeantes piñones, jugen en el bolsón, cabezas negras, cabezas doradas, Payalef y Krause, en castellano, en gringo, en paisano champurria. Juguemos en el bosque por mientras que el lobo no está. Me estoy poniendo calzoncillos largos. A vuelta de recreo, el maestro nos regañó. Eso es mala junta con chileno. Castellano no aprende, caramba. Labores aritméticas y lecturas varias. No cantéis a las rosas, oh poetas. Dejadlas madurar y hacedlas mermelada de mosqueta en el poema. Para que estemos el pancito, se burla Juanita Colite en la última fila. Yo bien sé lo que es una poesía, gringuito, pero aquí se trabaja la tierra. Sin ser un ejemplo, digamos, perfecto, y sin lugar a dudas, aquí hay un diálogo entre culturas. A lo mejor es un diálogo demasiado todavía occidental, en el sentido que lo occidental siempre trata de polariza las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cabezas negras, cabezas doradas. Oye, también pueden haber rojas, amarillas, ¿me entiendes? Pero siempre se hace blanco y negro. Siempre opone, hace un par de opuestos. La cultura no es tan así, no es en blanco y negro. Pero sin embargo, a pesar de que el Kuchen, que lo dorado, que el Krause, ¿cierto? Que el gringo,
me está hablando de un alemán, evidentemente, ¿cierto? Y de que el negro, y que los piñones, y que el payalef, me está hablando de un mapuche, ¿cierto? En realidad me está hablando de un colono y de un habitante originario que comparten algo. ¿Qué es lo que comparten? ¿Quién me puede decir? ¿Qué están compartiendo? A ver, ¿están leyendo? ¿Lo leyeron? ¿Lo escucharon? ¿Están compartiendo un territorio de alguna manera? Ya, sí, un territorio. ¿Qué más? Un colegio. ¿Pero qué características tienen ellos ahí? Quizás tienen una relación en el lenguaje porque quizás habla sobre un castellano y un gringo. Y hablan de un champurria. Sí, O sea, un champurria. ¿dónde se encuentra el gringo con el mapuche en que ninguno de los dos habla bien castellano? Ujú, ¿Sí o no? correcto. Champurria, dice ahí, champurria, en paisano champurria. O sea, en paisano, ¿cierto? Podríamos, paisano y champurria viene siendo casi la misma cosa en el sentido de que ninguno de los dos habla bien el castellano, y ni siquiera el profesor, porque, o sea, probablemente, no sé, ¿en qué sentido? El profesor trata de enseñarle una lengua materna, ¿cierto? A dos estudiantes que tienen otra lengua materna. Entonces, en ese sufrimiento y en esa se identifican en la condición social. O sea, ese colono no es el colono que vino aquí con plata y que no, era tan pobre, ¿cierto? Como aquel que aún habiendo sido dueño de la tierra, ¿cierto? Probablemente ya estaba en una etapa de reducción de las comunidades, de hecho estaba. Este Quilaco seducido de Gloria Dunkler es un poco la lectura de sus antepasados. ¿Ah? Gloria Dunkler es profesora de castellano, estudió también acá en la Universidad de la Frontera, para los que no la conocen, recibió el premio de Santiago de literatura, estudió después bibliotecología, tiene un doctorado, es parte de la Academia de la Lengua, y todos sus textos tienen sus poemarios, este sabor intercultural, este dolor de que no soy ni de aquí ni de allá y que tengo que sobrevivir de alguna manera en un espacio complicado. ¿Mm? O sea, probablemente a lo mejor los padres de estos niños no querían al colono, pero ellos eran niños. Ellos juegan, ellos se burlan, o sea, en esa edad también es posible identificarnos con los sujetos. O sea, por ejemplo, yo entrando a mi tercera edad probablemente no tengo ninguna diferencia con cualquier anciano del mundo, en el sentido de que igual me voy a sentir solo, abandonado, que ya no voy a tener problemas de movilidad, problemas de salud, ¿me entiendes? Entonces, hay cuestiones por el hecho de ser humanos que nos hacen en algún punto lograr entendimiento. ¿Mm? Evidentemente que los niños lo alcanzan mucho, mucho más rápido que los adultos, por lo mismo que estábamos viendo, porque no hay prejuicios, porque los estereotipos todavía no han sido incorporados, ¿cierto? Tienen menos contaminación. Entonces, en ese ambiente es mucho más, es posible encontrar el desarrollo de una relación más armónica, más simétrica, no hay problema de verticalidad en el sentido de que yo soy más importante porque trabajo aquí, tú trabajas allá. Se fijan, hay ahí un poco mayores posibilidades de armonizar.
Después de eso, porque aquí lo que estamos tratando de ver que también aquí hay un origen cultural, ¿cierto? Hay una mixtura, hay una búsqueda de entendimiento. ¿Dónde me entiendo contigo? Me entiendo en el juego, me entiendo a la hora de comer, me entiendo a la hora de disfrutar. Yo te doy piñones, tú me das kuchen, ¿te fijas? Entonces pasa lo externo a ser algo secundario y se vive aquello que es más trascendente. Vamos a ver otras experiencias culturales más actuales, están un poquito más adelante. Eliminar la visión de que lo intercultural está relacionado solamente con culturas originarias y culturas occidentales. No. Nosotros tenemos que entender el concepto de culturas como algo más amplio, ¿ya, chiquillos? Hay culturas etarias, hay culturas de géneros, hay culturas económicas, hay culturas efectivamente también de espacios geográficos. Y aquí, como vemos, dentro de una misma ciudad, ¿cierto? Nosotros encontramos tribus urbanas, muchas foráneas, que se van introduciendo, ¿cierto? Y que van muchas cruzando el mundo generalmente por los medios de comunicación. O sea, hoy día es imposible no tener acceso a todo lo que es, ¿cierto? Esto del anime. Ustedes identifican ahí más que yo probablemente, ¿cierto? Me podrían dar muchos ejemplos de tribus urbanas. La otra que sigue probablemente les resulte un poco más ajena porque no es de la década de ustedes, ¿cierto? Esta película Machuca que trata de mostrar ahí el intento porque se unan dos condiciones sociales opuestas, digamos. También ahí hay una cuestión fina de relación, ¿cierto? Que claro, no dura mucho, puede durar más, probablemente si se logra desarrollar, que tiene que ver con la iniciación sexual aquí de los niños, ¿cierto? Donde se unen independientemente del origen que tengan. Bueno, y en este caso comparten un periodo en escuela. ¿Ah? La película Machuca, que está dentro de las chilenas, está en todas partes, y que ese fue su... Aquí vemos un poco, se supone que este es un chiste para que veamos esto un poco lo que se reproduce tal vez con los sombreros. Nosotros nos pusimos los religiosos, pero aquí también podemos ver, identificamos, ¿cierto?, con los judíos, con los ortodoxos, ciertas formas de vestirse. ¿Cómo reproducimos cuestiones sociales? Aquí estamos en varios lenguajes, ¿cierto? Anteriormente, aunque fuera como viñeta cómica, pero sí estaba el lenguaje externo de la ropa, de los símbolos que emplean cada uno, ¿cierto? Quien entiende el Torán, la Biblia, etc. Pero aquí estamos en una forma que va más allá de lo externo y que tiene que ver con la construcción del mundo que nosotros hacemos con el lenguaje verbal. ¿Ya? En este caso aquí todavía estamos en alguien que por los rasgos empieza a ser estigmatizada a raíz de que, si ustedes volvemos al mes de enero, terrible mes de enero, de fines de diciembre, ¿cierto?, que se empezaba a afirmar que China habría fabricado, ¿cierto?, esta pandemia, ¿ah?, una especie de bomba química, ¿cierto?, y que fue introducida para nosotros. Entonces, por los rasgos, todavía aquí, esta persona empieza a sufrir, a sentirse estigmatizada, aún con su niño, por el solo hecho de tener rasgos orientales.
una cuestión cultural, o sea, desde aquí, entre chiste y broma, entre que los políticos discutían, entre que los presidentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Quiénes son las víctimas? El ciudadano común. ¿Ah? Yo lo empiezo a marginar, lo empiezo a evitar. Y después de lo físico viene algo peor. ¿Mm? Seguimos estigmatizando grupos sociales, pero ahora con el lenguaje verbal y con la forma de expresar las cosas. Yo estas noticias ustedes tienen que haberlas visto. No era lo mismo decir, ¿cierto? El barrio Las Condes tiene un pic de, porque se refería así, el barrio Las Condes. Pero donde habían migrantes, se decía, los haitianos tienen un brote de... Hay una gran diferencia entre la identificación de origen de la persona, ¿cierto? Y el estatus o el barrio. Aquí no decían el barrio, no decía en Quilicura hay un brote. ¿Te fijas la diferencia? En Las Condes hay un brote, yo tendría que haber dicho en Quilicura hay un brote. Pero cómo se estigmatiza y cómo se profundiza, ¿cierto? Eurocentrismo, ¿cierto? Etnocentrismo, este deseo de mantener la marginalidad y de considerar al otro un invasor, etcétera. O sea, hay una serie aquí de elementos que inciden en que se vaya construyendo el estereotipo de que el haitiano es marginal, de que el haitiano vive hacinado, que por lo tanto tiene menos valor y más encima vive en Quilicura. ¿Ah? Pero Quilicura no es un mal bar, no es un mal sector, pero por lo tanto la noticia no es que ahí hay un brote, sino que los haitianos tienen un brote. Esto produjo un gran revuelo, incluso los derechos humanos, y hubo ahí, pero como todo, después ya queda en nada, o sea, porque socioculturalmente se cometen estos genocidios culturales a través del lenguaje verbal. No sé, parece que hay otra más, ¿o no? Aquí está la de los mapuches, que también hay aquí un resabio de racismo que puede ser como a la inversa. Depende de cómo yo publique, de la foto que tome, depende de cómo yo lo escriba. Generalmente en las forestales, cuando dan las noticias, ¿cierto? Los culpables nunca son las forestales. ¿Ah? Esa foto es muy difícil que la haya tomado un periodista de un periódico de circulación nacional. ¿Ah? Eso lo hizo alguien con intención, o sea, que efectivamente quería que se viera la problemática, o sea, que tiene que ver una madre o un hijo con un problema de tierras. O sea, ¿por qué ella va a tener que sufrir esa opresión, ¿cierto? De tener 2, 4, 6 uniformados, como si ella fuera un peligro para la sociedad. Bueno, volviendo a lo de la pandemia, ¿cierto? También aquí ha contribuido a que tomemos otras formas de saludar, recojamos otras, ¿cierto? Se masifiquen. Lo que antes podía ser algo gracioso, ahora se ha convertido en lo rutinario, en lo que se debe hacer. O sea, como también el contexto a nosotros nos va modelando culturalmente y nos hace... más universales. En este caso, la pandemia obligó a que todo el mundo usara tapabocas. Probablemente ahora podríamos extender mejor a sociedades que han obligado toda la vida a usar, digamos, turbantes, etcétera, como medios de protección. ¿Ah?
pero igual tenemos muchos saludos ritualizados todavía, o sea, ahí está el ejemplo, cómo se saluda a los monarcas de la iglesia, cómo se saludan a algunos deportistas, los amigos, lo formal, lo informal, todo eso ya lo tenemos adquirido y todo esto obedece a cuestiones culturales y de más o menos dominio. La rebeldía pasa ahí están las preguntas que vamos a insistir, que son las que nos van y las que ustedes también de alguna manera van a responder y tienen que tenerlas presentes en sus lecturas. ¿Qué es lo que nos van diciendo los distintos textos? Y sobre todo cuando hablemos de cultura y nos vamos a dar cuenta de que unas efectivamente se superponen sobre otras, y eso es lo que Quijano, que ustedes lo han leído ya, y algunos autores llaman, ¿cierto?, el colonialismo. Pero como les decía, todos somos de alguna manera colonizadores y hemos sido colonizados culturalmente. O sea, yo estoy colonizando aquí casi obligadamente porque estoy hablando, porque ustedes no me contestan ni me dicen nada, ¿cierto? Lo estoy colonizando, tratando de meterle mi brillo en sus cabezas, pero a la vez soy colonizada por alguien también que tomó las decisiones sobre mí, ¿cierto? Que dijo que no podía estar más de una hora con ustedes y ya estoy pasada y ya estoy preocupada. Eso es parte de la colonización. No sé si se nos queda algo. Sí, lo último, como ya para ir cerrando, ¿Sí? recordarles que la entrega de sus fichajes, chiquillos, es este viernes, ¿ya? Para que Bien. no se olviden de eso, de las fechas importantes que están en la semana 1 del campus virtual, para que estén revisando. Ya no queremos que por X motivo a último minuto alguien se dé cuenta que tiene que entregarla el viernes y la empezó a trabajar el jueves. Yo acá les voy a mostrar la planificación de los trabajos. Recuerden que el fichaje es para el 28, es decir, este viernes deben entregarlo. Y las presentaciones orales van a comenzar el 1 de septiembre, es decir, el martes subsiguiente al que viene mañana, ¿ya? Para que estén atentos. Y por último, en campus virtual, como ustedes ya se habrán dado cuenta, va a quedar la grabación de la clase de hoy día y todo el material que ustedes requieran para poder trabajar. Eso. Vamos a publicarles también el orden de las exposiciones, chiquillos, porque vamos a tratar de que coincidan, por ejemplo, que vamos a poner todo lo de comunicación y cultura, eso significa que los primeros que van a exponer va a ser los que tengan a Miquel Rodrigo, los que tengan a Quijano, ¿cierto? Por el tema del colonialismo y los que tengan a... Bueno, ahí vamos a ponerle en la lista porque en este momento ya se me tupieron todos los textos. ¿Ah? El día viernes yo creo que vamos a tener la rúbrica de... Y la rúbrica de evaluación de la claro, exposición para oral. que ustedes puedan saber qué se les va a evaluar, porque acá, profe, Basti Reyes pregunta de qué se van a tratar las presentaciones orales. Ya, las presentaciones orales básicamente tienen que presentar si ustedes hicieron su fichaje, ¿cierto? Las presentaciones orales lo que nos interesa es las ideas principales de lo que leyeron, más el comentario personal que ustedes puedan ver y la aplicabilidad de eso, ¿ya? O sea, ¿cuál es el concepto en el fondo que ustedes creen que desarrolla más y cómo ustedes lo pueden aplicar a una experiencia como profesores? Tratar de llevar esa discusión teórica, ¿cierto? Y en el comentario, por supuesto, si lo consideran adecuado para el contexto local, si son capaces todavía de dialogar con el texto o con alguna otra lectura que hayan tenido también, pero básicamente lo que nos interesa es eso, van a tener muy poco tiempo, por lo tanto, son los elementos principales, ¿ya? Los tópicos, los mismos que ustedes seleccionaron probablemente para la ficha. ¿Ah? Es decir, la exposición oral de su trabajo de fichaje. No sé si les queda alguna duda. ¿Ah? Ahí dice... Profe, bueno, igual primero hay que terminar el fichaje, ¿no? Igual me estoy adelantando, es que le iba a preguntar como cuánto tiempo íbamos a tener para la presentación. Pero igual falta harto, así que
No me tienes que contestar. La próxima semana. La idea es, ¿cuánto sacamos la cuenta que tenían que presentar? Habíamos calculado, ¿6? dame un segundo, sí, creo que son 6 por día, porque son 27, Y son 3 por 9, 27. 14, son 14 en total porque presentan 2 por tema. Sí. Pero yo creo que calculamos el otro día, si es que no me equivoco, profe, que eran entre 5 y 10 minutos por persona. Sí, no más. No más de eso. Entonces ustedes tienen que tener claro que el fichaje básicamente es la base de su trabajo y tienen que presentar básicamente el fichaje. Vamos a tratar con la profesora de tenerles la rúbrica de la evaluación oral. Yo creo que el jueves, profe, la podríamos hacer y Sí, entregársela el viernes. sí. Así el fin de semana se preparan, el lunes vemos las últimas dudas y el martes ya comienzan a presentar. Ahí el orden va a ser aleatorio, como dijo la profe, y también se los vamos a informar, yo creo que el jueves o viernes. Vale. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Nos vemos mañana. ¿O prefieren trabajar en su fichaje mañana? Porque en realidad